Bendiga, hermanos, bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Glorificamos el nombre de nuestro Dios porque nos permite poder predicar su palabra. Un saludo a todos nuestros hermanos en la fe que nos sintonizan a través de este canal y también a nuestros amigos. Gloria a nuestro Dios porque nos permite poder predicar su palabra. Así que vamos a iniciar, vamos a hacer una oración para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder predicar tu palabra, ser portavoces de ella. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos que puedan estar atentos a tu palabra, puedan crecer en conocimiento para honra y gloria tuya. Bendícelos a través de tu Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo guíe a toda la verdad. Santifica nuestro corazón y nuestra mente. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos demostrar bíblicamente en este estudio que Satanás siempre ha usado dos métodos para perseguir a la iglesia y coartar el mensaje. El problema de Satanás es primordialmente con el mensaje, por eso es que ataca también al mensajero. Y el diablo durante toda la historia ha usado dos métodos para atacar el mensaje y el mensajero. Y esto mismo pasó con Jesús. Y el diablo lo ha aplicado este mismo método o estos dos mismos métodos con todos los mensajeros durante toda la historia, desde los profetas, los patriarcas, los apóstoles, los discípulos, la iglesia durante la Edad Media y el remanente del tiempo del fin va a ser atacados con los mismos métodos que fue atacado Cristo y los discípulos. ¿Cuáles son esos dos métodos? Según la palabra de Dios, Cristo fue acusado por los fariseos con falso testimonio. Fue acusado como sedicioso en contra del poder civil de Roma. Inclusive, la Biblia enseña de que los fariseos en los tiempos de Cristo usaron el poder civil de Roma para matar a Cristo. Lo que querían los fariseos es desaparecer el evangelio y matando a Cristo se iba a terminar eso según el concepto de los fariseos. Como todos sabemos, Satanás estaba detrás de los fariseos. Esto lo vemos en San Juan 8:44. Cristo les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque quienes estaba dirigiendo a los fariseos, a esta secta que era una de las más peligrosas, porque habían también los celotes, que eran una especie de guerrilleros que querían boicotear o dar un golpe de estado al poder civil de Roma. Estaban los esenios, los escribas, estaban también ¿qué? Los saduceos, pero los más peligrosos eran los fariseos. Fueron los maestros de la ley que acusaron a Cristo de ser un sedicioso, de querer autoproclamarse rey de los judíos y querer gobernar en Roma según el concepto de los judíos. Y como no pudieron encontrar nada en Cristo, a través de los falsos testimonios y a través de una calumnia, lo que hicieron los fariseos es al final usar la fuerza y matarlo. Dos métodos que el diablo siempre ha usado: destruir psicológicamente a los hijos de Dios para que los hijos de Dios no prediquen el evangelio, y al final usar la fuerza, la ira y el poder para destruir el evangelio y acabar con la iglesia. Esto ha sido siempre el arte de Satanás. Vamos a ver el ejemplo de Esteban. Vamos a ver de que con Esteban pasó similar a lo que pasó con Cristo. Noten cómo dice Hechos capítulo 6, versículo 14. La Biblia dice que Esteban tenía una gran sabiduría y estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y los fariseos no podían revertir el mensaje y la sabiduría de Esteban. Así que noten lo que hacen los fariseos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, de los de Cirene,
de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron, noten el método que hace Satanás ahora. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. O sea, usaron la lengua para hablar falso testimonio. O sea, usaron la difamación, calumnia, ataques personales con Esteban para callar al mensajero, porque aquí dice que no podían resistir la sabiduría con que Esteban hablaba, así que se pusieron a disputar con él y a calumniarlo. Hermano, este ha sido un método muy común de Satanás durante toda la historia y con sus secuaces en la verdad presente. Satanás lo que hace cuando no puede refutar a los hijos de Dios, el conocimiento de los hijos de Dios, lo que hace Satanás es calumniarlos, acusarlos, burlarse de ellos, levantar falso testimonio, hacerles ataques personales, porque no pueden con la sabiduría de los siervos de Dios. Esto es evidente, hermanos, y esto está comprobado. Cuando un falso cristiano, cuando un apóstata no puede defenderse con un así dice Jehová, con un escrito está, lo que hace es irse a las calumnias, acusaciones, burlas y ataques personales. Aquí vemos estos fariseos que estaban usando a otras personas para hablar falso testimonio contra Esteban. Noten cómo dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo. O sea que estos apóstatas no se quedaron solamente ellos hablando mal de Esteban, sino que fueron a meterle veneno al pueblo en contra de Esteban. Soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas. O sea que también se fueron a los líderes religiosos a hablar mal de Esteban. Y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Anoten que ahora ya van con otro sentido. Aquí se puso más caliente la cosa. Ahora ya están usando la violencia. Como no pueden refutar el conocimiento y la sabiduría con que Esteban hablaba, ahora Satanás usa a estos apóstatas fariseos para llevarlo al concilio. Lo arremetieron y lo arrebataron, o sea que lo tomaron por la fuerza. Y noten cómo dice, y le pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y esto era mentira, Esteban no había hablado eso. Lo que pasa que le dolió a estos fariseos apóstatas porque el poder con que hablaba Esteban era del poder del Espíritu Santo y el mensaje iba impulsado con el poder del Espíritu Santo. Por eso es que no podían refutarle, no podían callarlo, así que se fueron al falso testimonio y lo llevaron al concilio para acusarlo. Ahora noten, aquí viene la segunda parte. Al no poder callarlo, porque aunque lo llevaron al concilio, Esteban siguió predicando el mensaje. Esteban siguió desenmascarando las falsas costumbres y falsas tradiciones que tenían los fariseos. Ahora viene el segundo punto. Vamos a ver de que ahora Satanás usa la violencia para coartar el mensaje y callar al mensajero. Noten cómo dice Hechos capítulo 7, versículos 51 al 59. Aquí Esteban le está dando un gran sermón a los fariseos hipócritas. Y este sermón les llegó o les cayó como agua caliente, les cayó como una cachetada. Noten cómo dice una parte del sermón que Esteban les predicó a los fariseos hipócritas. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, o sea que eran rebeldes a la palabra.
vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Me imagino que Esteban les estaba señalando: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? O sea que Esteban les está denunciando su apostasía. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ahora noten, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían sus dientes contra él. O sea que eran unos perros rabiosos. Cuando los impíos no pueden defenderse y no pueden demostrar que están en la razón y no pueden demostrar que los hijos de Dios están equivocados, vienen los impíos y hacen uso del desdén, la fuerza y la calumnia y la violencia. Otros se burlan. Cuando alguien se burla, es evidencia que está demostrando que está en una vil ignorancia y que está en el error. Y para ocultar su ignorancia hace uso de la burla, del desdén y la calumnia. Y noten cómo dice: oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, note que ya están bien airados, solamente porque Esteban los desenmascaró y les predicó el mensaje sólido. Dando grandes voces, se taparon los oídos. Esto es evidente que la gente, cuando no quiere aceptar la verdad, se hace más terca, su corazón se hace como piedra. Aquí vemos un ejemplo: se taparon los oídos y arremetieron aún contra él, y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Qué tremendo, hermanos. Esto Satanás nunca lo va a cambiar, hermanos, téngalo por seguro. Usted, amigo y hermano que está oyendo esta presentación, si usted se mete a predicar la verdad tal como está escrita en la Biblia, le aseguro que va a ser objeto de Satanás, y Satanás buscará la forma como callarlo, y Satanás lo tendrá en la mira. Satanás no tiene la mira a un hermano que está dormido. Satanás nunca va a tener en la mira un hermano que ni tan siquiera le hace cosquilla. Satanás nunca va a tener en la mira a un hermano o a una iglesia que está sin hacer nada. El diablo va a tener en la mira a aquellos siervos de Dios que están predicando el mensaje y que le están sacando sangre. Téngalo por seguro que Satanás lo tendrá en el ojo del huracán y buscará la forma como desanimarlo, callarlo, para que usted deje de predicar. Aquí vemos de que a Esteban no lo pudieron detener, y al final lo que hicieron es que usar la violencia, matarlo, para que dejara de predicar el mensaje. Pero quiero decirles algo, hermanos, qué interesante lo que voy a decir. Aunque muchos hijos de Dios, en este caso Esteban, murieron por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, esto servía como semilla que germinaba a 100 por 1, porque estos testimonios con la vida de estos siervos de Dios servía para predicar el evangelio. Y dice la historia que por esta testificación Saulo de Tarso se convirtió más adelante al ver el poder que tenía este hombre, que aún a pena de muerte siguió predicando el evangelio, y esto sirvió como una testificación para que este hombre se convirtiera. Imaginemos lo que Esteban hubiese dicho: ya no quiero sufrir por Cristo porque me están haciendo daño, me están atacando. Pero a este hombre no le importó. Esto significa ser lleno del Espíritu Santo y tener el bautismo de fuego. Predicar el evangelio en un tiempo o en una situación de extrema violencia. Una cosa es predicar el evangelio cuando hay tiempo de paz, cuando hay muchos hermanos que están oyendo la predicación y se gozan.
Pero otra cosa es predicar el evangelio con el mismo poder cuando hay un tiempo de crisis, calamidad y persecución. Aquí vemos de que Esteban no lo pudieron detener y selló su vida con la muerte. Testificó aún con su muerte. Pero los fariseos no pudieron callarlo, ni usando falso testimonio, ni acusándolo de sedicioso, ni apedreándolo. Esteban fue un mártir que murió en el año 34 de nuestra era, según la historia y según el cómputo hebreo. Es interesante, hermanos, que después de la muerte de Esteban, se levantó una gran persecución en Jerusalén, porque lo que quería el diablo es callar el mensaje. La persecución únicamente y exclusivamente es, hermanos, porque el diablo quiere callar el mensaje. El problema es con el mensaje, porque el diablo sabe de que por la proclamación y por la predicación del evangelio el mundo se salva. Eso dice Pablo. Entonces el diablo buscará la forma como el mensaje no llegue a las personas, y lo va a hacer atacando a los mensajeros, porque los mensajeros son los seres humanos que predican el evangelio. Noten cómo dice Hechos capítulo 8 versículo 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra y Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia. Aquí Pablo todavía no se había convertido, antes se llamaba Saulo, en honor a Saulo, al rey Saúl. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres. Noten, hermano, esto es sufrir por Cristo. Hoy que alguien lo insulte, o que le diga de qué es lo que va a morir, o que le haga un meme en Google, o en YouTube, o en Facebook, eso no es sufrir por Cristo. Esto es sufrir por Cristo, hermano, que lo arrastren a alguien, que lo apedreen y que le den una muerte de sapo, como fue la muerte de Esteban, que lo apedrearon. Esto es sufrir por Cristo. Pero que lo insulten, eso no es sufrir por Cristo. Y dice lo siguiente, que Saulo arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando que el evangelio. Tremendo, hermano. Ahora, aquí hay algo muy interesante lo que voy a decir, hermanos. La historia se repetirá. No hay nada nuevo debajo del sol, dice Salomón en Eclesiastés 1:9. Saben, hermanos, que esto mismo pasará con la iglesia al final de la historia, con el remanente que proclamará los mensajes de los tres ángeles con osadía, sin miedo y sin recelo, en gran voz. Esto va a levantar persecución y odio con las iglesias nominales y con el poder civil, porque según la profecía apocalíptica, al final de la historia también va a haber una coalición de iglesia y Estado, así como fue en los tiempos de Cristo y en los tiempos de Esteban. Los judíos apóstatas y las sectas judías o partidos sociales se unieron. Noten que antes estaban divididos doctrinalmente, pero estas sectas, que eran 5 aproximadamente, se unieron para buscar la ayuda del poder civil, para dar un decreto para matar a Cristo y callarlo. Pero antes le pusieron falsos testigos a Cristo para acusarlo de sedicioso en contra del poder romano. Al final de la historia sucederá lo mismo. Va a haber una coalición de iglesia y Estado. Los hijos de Dios van a ser acusados de sediciosos, que estamos en contra de las leyes terrenales, que no obedecemos a las leyes puestas por Dios, entre comillas, pero va a ser una mala aplicación que estos apóstatas darán a la palabra de Dios para que cedamos al poder civil y obedezcamos sus leyes y sus decretos. Pero según la profecía, amigo y hermano, la profecía nos dice que la libertad de conciencia terminará, la libertad de expresión terminará, y los hijos de Dios sufrirán persecución, como sucedió con Cristo y como sucedió con el diácono Esteban. La libertad se terminará en esta tierra. Ya no podremos predicar con libertad cuando venga esta crisis en los últimos días. Ya no podremos predicar esta clase de mensajes en los últimos días, porque será bajo pena de muerte y bajo persecución. Y para callar a los mensajeros, también Satanás usará a apóstatas y a impíos para que hablen falso testimonio y calumnia contra los hijos de Dios, para que los hijos de Dios moralmente dejen de proclamar el mensaje.
Hay una cita, o mejor dicho, dos citas que demuestran esto. Dos citas del Espíritu de Profecía que dicen así. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 578, párrafo 2. A medida que las iglesias protestantes rechacen los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden revertir con la Biblia. ¿Qué es lo que harán los apóstatas al final? Harán lo mismo. Como no pueden defenderse con la Biblia, usarán la fuerza, usarán la violencia. Cuando no pueden revertir los argumentos claros y contundentes en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio, callarlos. Aunque se niegan a verlo, el hecho es que están asumiendo actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo y a reconocer los acertos hechos en favor del día de reposo papal. Va a haber una persecución también porque se van a querer callar a los mensajeros y van a usar la violencia. Tremendo. Noten cómo dice esta cita, Conflicto de los Siglos, página 578, párrafo 3. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. Y estamos viendo las bases, hermanos. Estamos viendo en este momento cómo todo este tumulto que está pasando en el mundo. Ustedes saben a qué me refiero. Esto que está preparándose y que son las bases para lo que viene, se pondrá peor para el remanente, para los hijos de Dios, proclamar estos mensajes. Por eso, hermano, que muchos predicadores actualmente en la iglesia adventista no quieren meterse en problemas y no quieren estar en el ojo del huracán. Por eso es que se han desviado en predicar estos mensajes. Usted va a ver que la mayoría de predicadores actualmente en la iglesia, estoy hablando con respeto, no estoy criticando, simplemente estoy recalcando una verdad que se palpa y se vive en la iglesia. Solamente un ciego no puede divisar esto. La mayoría de predicadores se están desviando a predicar temas que se pueden oír en alguna iglesia protestante y aún hasta en los católicos. Por eso es que no es muy común oír estos temas que se hablan en contra de Babilonia, en contra del papado, en contra de lo que está pasando actualmente en el mundo. Porque esto significa meterse en problemas, porque esto trae confrontación y ataques y persecución. No estoy diciendo que hay que predicar el mensaje para que eso traiga persecución, no. Estoy diciendo es que según la Biblia, por predicar el mensaje, esto acarrea persecución, no es que la vamos a provocar. Pero es evidente, hermanos, que siempre ha sucedido esto, que cuando se predican las verdades que no son muy comunes en el mundo, tanto secular como cristiano, esto acarrea persecución sobre los que no quieren salir del error y del engaño. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar, veremos realizarse las palabras del profeta: airóse el dragón contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Se cita Apocalipsis 12:17. ¿A dónde dice la profecía que la libertad de conciencia será terminará? Y los impíos van a usar la violencia y el falso testimonio contra los mensajeros para callarlos y coartar el mensaje. Esto lo dice Apocalipsis 13, versículo 12 al 16. Noten cómo dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace, esto es un imperativo en el griego, implica fuerza, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Este es un simbolismo apocalíptico que representa una coalición de iglesia y Estado para exaltar leyes de Roma. El poder civil va a actuar en concierto con las iglesias protestantes en orden a la iglesia madre de Roma para matar a aquellos que se opongan a este sistema que se le llama la bestia. El objetivo de Satanás es buscar adoración a través de estos sistemas que se le llama la bestia y la imagen de la bestia. Y dice el versículo 13: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra
con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando, otra vez un imperativo, a los moradores de la tierra a que le hagan una imagen de la bestia cuya herida mortal fue sanada, la herida de espada fue sanada. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo aquel que no la adorase. O sea, se terminará la libertad de conciencia y la libertad de elección en esta tierra, porque este conflicto estallará mundialmente, porque tiene que ver con todos los moradores de la tierra que van a erigir una imagen de la bestia, y todo aquel que no la adorase va a ser muerto, y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Tremendo, hermano. Esto significa sufrir por Cristo, aún testificar con la muerte. Para que la iglesia soporte esto, solamente tendrá que hacerlo de una manera. Humanamente, la iglesia será difícil que pase sobre esta prueba. La iglesia, para que pase sobre esta prueba, tendrá que recibir un poder que es el poder de la lluvia tardía, otro nombre dado en profecía a la ebullición máxima del poder del Espíritu Santo, que va a ser derramado sobre la iglesia, así como fue derramado en los apóstoles, para que con gran osadía y bajo persecución, así la iglesia también proclame estos mensajes, aún en momentos de crisis, cuando se erija la imagen de la bestia y se imponga por la fuerza la marca de la bestia. Los discípulos, si no hubiesen recibido el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, hubiese sido imposible que testificaran aún bajo persecución. La Biblia dice que los discípulos en el libro de Hechos de los Apóstoles, aún en las cárceles, testificaban y cantaban del poder de Dios, y nadie los detenía, y muchos se convertían al evangelio. Y esto la iglesia solamente lo podrá obtener y llevar a cabo a través del poder del Espíritu Santo. Es el poder que capacitará a la iglesia para pasar por esta crisis y tener el bautismo de fuego. Una cosa es ser bautizado en agua y otra cosa es ser bautizado con el Espíritu Santo y con fuego. Ese poder para predicar con osadía bajo un tiempo de crisis, como lo hicieron los discípulos. Tremendo, hermanos. Se acerca el clima de la historia, donde Satanás querrá opacar, callar el mensaje. Por eso, amigo hermano, yo te invito a que te unas a la proclamación del mensaje del tercer ángel, que te unas con la verdad, que te decidas por la verdad y que defiendas la verdad, aún aunque te cueste enfrentarlo contra tu propia vida. Hermanos, hoy no es sufrir por Cristo. Hay quienes dicen así: ya no voy a la iglesia porque X hermano no me dio la mano, porque alguien dijo algo en contra de mí. Hermanos, eso significa, podríamos llamar así a un hermano que ya por X razón ya no quiere ir a la iglesia, no quiere congregarse. Eso significa ser un canalla. ¿Cómo es posible que con pequeñas cosas nosotros los desanimamos y ya no queremos seguir en el camino de Dios? ¿Y qué pasará cuando venga la crisis? El profeta Jeremías dice: si corriste con los de a pie, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Viene una crisis tremenda que los hijos de Dios tendrán que proclamar el mensaje bajo pena de muerte. Hermanos, en este estudio hemos demostrado que Satanás nunca cambia sus métodos, sino que los refina. Esperamos ver que Satanás aplicará estos mismos métodos contra la iglesia remanente: acusarlos de falso testimonio, hacer ataques personales, porque el diablo lo que está demostrando que está desesperado. Hermano, cuando un impío ataca a la persona, es una evidencia que está desesperado, está angustiado, está acorralado, porque ya no tiene armas como defenderse, y como única alternativa, última alternativa, lo que hace es hacer uso de la violencia. Satanás eso mismo hará al final de la historia: usará la violencia para atacar el mensaje. Noten cómo dice esta cita para terminar: Conflicto de los Siglos, página 451, párrafo 3. Es el mismo método. La sierva del Señor lo corrobora. Cuando los hombres ven que no pueden sostener su actitud con las Sagradas Escrituras, muchos resuelven sostenerla a todo trance y con un espíritu malévolo
atacan el carácter y los motivos de los que defienden las verdades que no son populares. Noten que los impíos se van a la persona. En lugar de defenderse con un escrito tan, usan el ataque personal. Con un espíritu malévolo, atacan el carácter y los motivos de los que defienden las verdades que no son tan populares. Es la misma política que se ha seguido en todas las edades. Satanás no cambia. Noten lo que les dije. Elías fue acusado de turbar a Israel. Jeremías lo fue de traidor. San Pablo de profanar el templo. Desde entonces hasta ahora, los que quieren ser leales a la verdad fueron denunciados como sediciosos, herejes, cismáticos, multitudes que son demasiado descreídas para aceptar la palabra segura de la profecía, aceptarán con limitada credulidad la acusación dirigida contra los que se atreven a reprobar los pecados de moda. Esta tendencia irá desarrollándose más y más. Noten que esto no cambia, va a ir aumentando más y más. Y la Biblia enseña a las claras que se va acercando el tiempo en que las leyes del Estado estarán en tal contradicción con la ley de Dios que quienes quieran obedecer a todos los preceptos divinos tendrán que arrostrar censuras y castigos como un malhechor. Preparémoslos para lo que viene, porque Cristo estará con nosotros, hermano. Lo más importante de esto no es lo que el diablo nos hará o lo que hablará el diablo a través de los impíos. Lo más importante de este mensaje es de que a pesar de lo que el diablo quiera hacer contra los hijos de Dios y contra los mensajeros, Cristo Jesús ha prometido que estará con sus hijos aún en el momento de la muerte, como dice el Salmo 23. Dios ha prometido estar con nosotros y nos cuidará si Él lo permite. Si no, muchos afrontarán y testificarán con su muerte, como lo fue Esteban y como fue Jesús y todos los mártires que predicaron el evangelio. Hermanos, no importa lo que el diablo haga, si nosotros morimos por Cristo, la palabra de Dios dice que recibiremos la corona de vida eterna. Y para terminar, quiero que leamos un versículo, que para los que mueran en Cristo, los que sufran por Cristo, tienen una promesa y una recompensa. Apocalipsis 2:10, noten cómo dice: Satanás nunca jamás podrá callar el mensaje. Puede matar a hijos de Dios, vienen y se levantan otros proclamando el mismo mensaje. La verdad nadie la puede callar. La verdad es Cristo y Cristo es Dios eterno y nadie lo puede callar. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Noten que lo mismo que hicieron con Esteban, para que seas probados. Tendréis tribulación 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de vida eterna. Dios tenga misericordia en nosotros para que podamos estar firmes aún en momentos de crisis, conflictos y vicisitudes que se avecinan en este mundo. Vamos a orar para pedir a Dios fortaleza para que nos dé ese poder que tenían los discípulos, ese poder de aún en tiempos de crisis poder ser el mismo cristiano, proclamando esta verdad de Cristo y testificando con nuestras vidas el gran amor de Cristo y su evangelio. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra. Nos hemos dado cuenta, según las profecías y las historias que acabamos de escuchar y leer, de que Satanás siempre ha usado estos dos métodos para callar el mensaje a los mensajeros: poner falsos testigos, acusaciones, hacer ataques personales y por último, usar la violencia. Señor, reconocemos que esto pasará con el remanente. No hay lugar a duda porque tu palabra y las profecías así lo dicen. Solamente te pedimos de que nos des fortaleza, que nos sostenga con tu mano poderosa y con ese poder de lo alto, con tu Espíritu Santo, para que podamos salir más que victoriosos, porque el que está contigo es más que vencedor. Bendice a nuestros amigos y a nuestros hermanos que quizás están desanimados por X motivo o por alguna prueba que están pasando. Dales fortaleza a través de tu Espíritu Santo y que puedan seguir adelante, porque tu palabra dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque son de ella seguro en este mundo de tinieblas y engaño. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse a mi canal
compartan este material, oren por mi ministerio, oren por su siervo, para que Dios lo sostenga y le dé siempre el poder para predicar la verdad presente antes de que sea demasiado tarde. Dios los bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.